En este video vamos a ilustrar usando el principio de superposición de ondas dos temas relacionados, muy fuertemente relacionados, que han servido para generar aplicaciones muy interesantes de la luz y que tienen que ver con la generación de pulsos muy breves de luz y los peines ópticos. Entonces, para empezar, recordemos lo que acabamos de ver. Si tenemos, hicimos el ejemplo de una cuerda con extremos fijos, pero podemos pensar que es exactamente lo mismo que ocurre cuando tenemos luz rebotando entre dos espejos. Pensemos en un láser y hacemos pasar el haz del láser entre dos espejos de tal manera que la luz se la pasa rebotando aquí. Sabemos que debemos de tener nodos en los espejos. Y sabemos entonces que va a haber los modos normales de la onda luminosa, son los únicos que se van a poder propagar entre estos dos espejos. Y los modos normales son en los que la longitud completa de esta cavidad, si la piensan, es una cavidad, es un número entero de medias longitudes de onda. Entonces, la primera pregunta que quiero que respondamos, bien simple, es ¿cuántas ondas o cuántas medias ondas caben en una cavidad óptica, digamos, de 1 metro de largo? Entonces, ¿cuánto vale esta m? Pues lo que tenemos que hacer es poner L igual a m lambda sobre 2. Y de ahí despejamos m y sustituimos distintas longitudes de onda. Por ejemplo, en el rojo es 700 nanómetros, en el verde 500 nanómetros, en el azul 400 nanómetros, azul violeta. ¿Y cuántos entonces medias ondas caben ahí? Pues de rojo caben casi 3 millones de ondas. En el verde caben casi 4 millones de ondas y en el azul 5 millones de ondas. Fíjense que para ir del rojo al azul necesitamos entonces aumentar 2 millones de medias longitudes de onda. ¿Ok? Bueno, entonces sabemos cómo hacer las cosas. Vamos a pensar que podemos superponer todos estos modos normales, ¿ok? Todos con la misma amplitud, todos con la misma fase inicial. Esto para simplificar las matemáticas, de ahí no pasa, ¿sí? Entonces vamos a sumar ondas que van desde el rojo hasta el violeta. Entonces estamos pensando en sumar millones de ondas, todos los modos normales que caben en una cavidad. Y hacemos la suma en el dominio del tiempo, por eso fue que supusimos la misma amplitud para poder factorizar la amplitud y, muy importante, mantenemos la misma fase inicial que llamamos delta. Entonces estamos pensando que todos tienen la misma fase inicial. Entonces esto lo podemos factorizar de nuestra suma, donde omega 0 es la frecuencia central. Y lo que tenemos que hacer es calcular la suma de todas estas exponenciales. Son un montón, son 2, 3 millones de términos, pero es una suma finita. Eso es lo importante. Estamos sumando desde menos n sobre 2 a n sobre 2 de tal manera que podamos usar aquí la frecuencia angular central. Delta omega es la frecuencia en la que avanza de una m a la siguiente m, y fácilmente ustedes pueden calcular que el cambio en frecuencia angular es igual a pi por c, la velocidad de propagación de la luz, entre L. Si calculan el tiempo o el periodo
correspondiente a esta frecuencia, tiene que dividir entre 2pi y tomar el recíproco, va a darse cuenta que es el tiempo que tarda la luz en viajar, en ir y regresar entre un espejo y el otro. Entonces esta delta omega está dada también por el tiempo de viaje de una onda de la luz en ir y regresar a un espejo. Bueno, y podemos hacer la suma, porque esta suma, a final de cuentas, si sustituimos la m, podemos ver que es una suma geométrica, excepto que tenemos que factorizar el término más bajo, e a la menos i m e n sobre 2 delta omega por t. Entonces, ya que tenemos esto, sumamos todos los términos, tenemos que sumar n más 1 términos, y sabemos hacer esta suma. Recordamos de nuestra clase de álgebra superior, esta suma es bien fácil de hacer, y esto es igual a e a la n más 1 i delta omega t menos 1 entre e a la i delta omega t menos 1. Entonces ya hicimos la suma y ya demostramos entonces cuánto vale el campo total, que es la suma de estas n ondas que estamos superponiendo. Bueno, vamos a hacer un poquito de álgebra, simplificamos. La forma de simplificar es, lo que hacemos es nuevamente reescribimos esta expresión, multiplicamos por e a la i n más 1 sobre 2 por delta, perdón, por e a la menos i n sobre 2 más 1 por delta, de tal manera que nos queda entonces este término, hagan el álgebra, bien fácil. Y estos dos términos son diferencias exponenciales con el exponente, en lo que es lo único que cambia es el signo, entonces nos da funciones seno divididas entre o multiplicadas por i, y va a haber el mismo factor de i arriba que abajo, entonces los factores de i se cancelan y nos queda un seno de n más 1 sobre 2 por delta omega t entre seno de delta omega 2 por t. Esta función la podemos graficar y de hecho podemos calcular también la potencia asociada a esta onda. Les recuerdo, es tomar el cuadrado o la función psi por su complejo conjugado. Y esto lo hacemos aquí. Multiplicamos por el complejo conjugado, es una función real, entonces lo que tenemos que hacer es tomar el cuadrado. A la hora de multiplicar por el complejo conjugado del exponencial nos queda un 1 y nos queda a cuadrada, donde a es una cantidad real. Entonces sí podemos tomar todo esto como a cuadrada. Podemos graficar estas dos funciones. Les pongo las gráficas, entonces la gráfica de amplitud, ¿sí?, para un valor dado de n, lo que hace es generar, si ven, a final de cuentas, un pulso tipo batimiento, pero un pulso muy concentrado de ondas que a la hora que calculo su potencia va a estar todavía más claro que efectivamente generé un pulso seguido de algunos pulsos subsidiarios, ¿no?, que están aquí, son mucho más poco intensos. Bueno, vamos a analizar entonces esta función o esta función y vamos a analizar entonces el comportamiento de la amplitud o de la potencia a medida que hacemos que n se vuelva un número grande. Les recuerdo, n en principio es un número de varios millones, 1, 2, 3 millones de ondas que estamos superponiendo. Bueno, entonces, ¿dónde están los máximos y los mínimos de esta función? Primero nos preguntamos dónde están los ceros. Pues los ceros es bien fácil. Los ceros van a ser ceros del numerador, entonces necesitamos que n más 1 sobre 2 delta omega t, que es el argumento de seno, sea un múltiplo entero de pi. Hacemos la simplificación. Y esto va a ser un 0, excepto cuando también en el denominador tengamos un 0. Esto es, excepto cuando delta omega t sobre 2,
que es el argumento de seno en el denominador, sea también un múltiplo entero de pi. Entonces, cuando tenemos el cero en el denominador, en ese caso, entonces, lo que se tiene es que esta función toma un valor máximo o mínimo que podemos calcular. Necesitamos el límite de esta expresión cuando delta omega t sobre 2 es n pi, y este es un límite indeterminado porque tanto el numerador como el denominador tiende a cero. Sabemos que podemos usar la regla del L'Hopital para calcular este límite. Entonces tomamos la derivada de acá arriba, tomamos la derivada de acá abajo, nos van a dar cosenos multiplicados por estos factores correspondientes. Hay factores que se han simplificado aquí, está muy fácil ver que efectivamente ese límite nos da esta expresión. Y aquí ya podemos calcular, evaluar en el límite esta expresión, porque tanto arriba como abajo van a tender a un más menos 1 por n más 1. Entonces, vemos fácilmente que en el límite, cuando tenemos 0 en el numerador y 0 en el denominador, la función va a tomar un valor mínimo o máximo igual a más menos n más 1. De aquí podemos calcular el espectro de potencias, que es el cuadrado de esta expresión, y entonces el cuadrado de esta expresión en el máximo va a ser a cuadrada por n más 1 al cuadrado. Entonces, el máximo crece como n cuadrada por la amplitud de cada pulso. Entonces, otra vez, si tenemos n del orden de 1.000.000, esto creció del orden de 10 a la 12 veces la amplitud de una onda. Perdón, no la amplitud, la potencia de la onda, de una sola onda. Ahora, podemos calcular también la anchura de estos pulsos. Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia a los primeros ceros, que les recuerdo, los primeros ceros son cuando n más 1 por delta omega t sobre 2 es igual a el primer m por pi, y esto entonces nos da que si aquí ponemos el tiempo t, lo hacemos tau, el ancho del pulso, de aquí despejamos tau, y entonces simple y sencillamente el ancho del pulso va a estar dado por 4L, haciendo la sustitución de delta omega, otra vez, 4L entre n más 1 por c. Vamos a sustituir los valores, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es calculando la separación entre estos dos ceros, y a esto vamos a llamarlo el ancho del pulso, y la altura ya quedamos que es a cuadrada por n más 1. ¿Ok? Sustituimos los valores. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto de la repetición, pero sustituyendo los valores para una cavidad de 1 metro, entonces aquí tenemos 1 metro, el n va a ser 1.000.000, ¿sí? N más 1 es 1.000.000 más 1, sigue siendo 1.000.000, ¿no? Y c es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y entonces esto nos da 1.33 por 10 a la menos 14 segundos. Esto es 13 femtosegundos. ¿Ok? Entonces, de esta manera pudimos generar un pulso que tiene una duración del orden de 13 femtosegundos. Les recuerdo que el tiempo que toma para el pulso en ir y regresar de un espejo al otro, ¿sí? Ese es el tiempo que nos va a tomar mantener las fases constantes. Las tenemos que tomar todo ese tiempo para poder conseguir ese tiempo de ida y de regreso de este pulso breve. Y ese tiempo entonces nos dice que podemos repetir los pulsos con una frecuencia o con un periodo de 1.33 por 10 a la menos 8 segundos. Entonces, si ven, debo de
poder generar pulsos de 13 femtosegundos con una repetición de, vamos a decir, 133 por 10 a la menos 6 segundos, o sea, 133 microsegundos, y esto nos da una tasa de repetición entonces del orden de megahertz, por lo menos. ¿Ok? Y entonces esta es la forma de generar pulsos breves de luz. ¿De cuánto? Pues de femtosegundos. ¿Ok? Bueno, esto dio lugar, entre otras cosas, a un premio Nobel de Química, pero también una de las cosas que se notó, bueno, antes de esto, déjenme revisar ahora que si tenemos un número muy grande de armónicos con la misma amplitud y fase, podemos generar pulsos muy cortos. Ahora, en la vida real, las amplitudes y las fases van a ser diferentes. Para cada armónico, si bien nos va, podemos mantener las fases, aunque diferentes, las podemos mantener constantes en el tiempo. Y eso entonces, ¿qué es lo que genera? Bueno, genera aquí, les pongo el ejemplo, si ustedes suman, es una suma de poquitos armónicos, pues son unos 20 armónicos de frecuencias más o menos bajas que ustedes pueden hacer en Excel, o sea, suman 20 ondas con armónicos, pero aquí la diferencia es que uno de ellos es el armónico seno, que es el que está en rojo, y el armónico coseno, o sea, las funciones que estoy sumando son senos o cosenos, y lo que vemos es que la colocación de la onda dentro del envolvente cambia significativamente y esto tiene un papel importantísimo en lo que vamos a ver que es el funcionamiento de un peine óptico. Entonces, saber si es seno o coseno o algo intermedio es importante en lo que vamos a ver. Bueno, y lo importante es que podemos medir esa fase de la siguiente manera. Entonces, antes de esto, si la distribución de intensidades no es pareja, sino que hay una distribución, por ejemplo, gaussiana de amplitudes, entonces lo que vemos es que se genera un pulso y los pulsos subsidiarios que aparecían aquí se vuelven cada vez más pequeñitos y entonces lo que en realidad generé con una, por ejemplo, distribución gaussiana de amplitudes, aquí estoy sumando todos estos campos, todas estas ondas con estas amplitudes y así genero un pulso bastante más limpio, ¿ok? Un solo pulso. Bueno. Resulta que hacia el año 2000, a principios de este siglo, dos investigadores, uno en Alemania, en el Max Planck, y otro en NIST, en Colorado, descubren que si hacen pasar un pulso por lo que se conoce como una fibra fotónica, es una fibra óptica, ¿sí? En medio hemos tenido oportunidad de platicar sobre las fibras ópticas, nada más que aquí se preparan de tal manera que el índice de refracción se ajusta para hacerlas eficientes para lo que uno quiere. Y si se hace pasar por la fibra óptica apropiada, un pulso de estos, se puede aumentar el número de armónicos que están presentes. Y ellos llegan a la conclusión de que se puede alcanzar más de una octava. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo la frecuencia nu en el extremo inferior de frecuencias, también está presente en el pulso la frecuencia 2 nu. Si eso se tiene, entonces puedo amarrar y puedo saber cuánto vale la fase inicial. Esencialmente, ¿qué es lo que está pasando? Que a medida que voy generando mis pulsos, se van corriendo de coseno, digamos, a seno en estas gráficas, y eso es debido a que la fase inicial empieza a aparecer en este corrimiento. Pero si yo me las ingenio electrónicamente, y es algo que se puede hacer
para producir los batimientos entre este peine, este diente del peine. Entonces esto es lo que vamos a llamar un peine de frecuencias. Y tengo este diente, pero también tengo el diente que corresponde al doble de frecuencia, que está aquí. Y si hago el batimiento de el doble de frecuencia de este diente con este diente que tiene en principio el doble de frecuencia, si hago el batimiento voy a ver una señal y esa señal va a ser, la señal de batimiento va a ser la fase inicial de mi onda. Entonces resulta que si yo tengo un peine de este estilo, en donde tengo más de una octava en las frecuencias presentes, puedo medir, ¿sí?, la fase inicial, y si tengo la fase inicial, tengo la posición absoluta del peine en frecuencia. Y esto estamos hablando de frecuencias en el óptico de varios cientos de terahertz, ¿sí? Luego entonces tengo un peine de frecuencias en los que tengo la posición de cada diente, la tengo con una precisión absoluta de la precisión que alcanzo a la hora de medir el batimiento entre estas dos frecuencias. Y entonces esto revolucionó la forma en que se miden las frecuencias. Con esto se pueden medir frecuencias, ¿sí? En un peine óptico se generan pulsos de femtosegundos de duración con una tasa de repetición bien establecida de varios cientos de megahertz. El intervalo de frecuencias presentes en el peine se aumenta haciendo pasar los pulsos por una fibra fotónica. Esto permite conocer con precisión la frecuencia inicial y la separación entre los dientes del peine. Entonces tengo el peine con posición absoluta bien conocida. Y si yo quiero medir cualquier otra frecuencia de un láser que me está produciendo una transición atómica o lo que quieran en cualquier otra parte, en cualquier parte cubierta por el peine, lo que tengo que hacer es medir los batimientos entre un diente de mi peine, que va a estar ahí presente, y la frecuencia que yo quiero conocer, y eso me permite medir la frecuencia desconocida con hasta, yo diría, se está alcanzando 10 a la 19 cifras significativas. Obviamente, la frecuencia que quiero medir tiene que ser estable con 19 cifras significativas para que esto tenga sentido. Y esta es una foto de hace ya mucho tiempo, debe ser, por lo menos debe tener 10 años, más o menos, en donde estos son sistemas comerciales, nada baratos, son bastante caritos todavía, los peines ópticos, en donde se tiene la componente del pulso de femtosegundos, se tiene la fibra de cristal fotónico. Aquí se hace la medición de los batimientos en el peine entre la frecuencia más baja, el doble de la frecuencia más baja y la frecuencia en la siguiente octava. Se tienen detectores de frecuencia y con esto se puede medir entonces con 19 cifras significativas. Esto definitivamente va a revolucionar porque ahora podemos hacer mediciones de frecuencias con 19 decimales y esto nos va a permitir, por ejemplo, redefinir. Acabo de ver que muy probablemente en 2030 se va a redefinir al segundo, la unidad del segundo, la unidad de tiempo, en términos de nuevos relojes que son mucho más precisos que los relojes atómicos de cesio. Bueno, ya vimos cómo se generan femtosegundos, ya vimos usos de femtosegundos, ahora nos preguntamos qué sigue a los femtosegundos. Y bueno, lo hemos usado, aunque no dijimos explícitamente, pero estamos usando en todo esto óptica no lineal. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente no lo podemos ver en el curso, pero
hay materiales, medios materiales en los que ocurre esto. De hecho, casi cualquier medio transparente va a poderse hacer esto si se tiene la suficiente potencia. Y es que si yo hago incidir luz de una frecuencia omega en este medio material, que tiene que tener ciertas características, voy a poder generar luz, nueva luz, pero ahora con el doble de la frecuencia. Esto es lo que usaban para medir entonces el batimiento entre nu y 2 nu. ¿Ok? Bueno. Entonces, en óptica no lineal, si se tiene suficiente potencia y el medio material satisface tiene ciertas características, entonces se generan armónicos, ese sería el primero, de la radiación incidente. Bueno, resulta que si lo que yo uso es luz con suficiente potencia, no nada más genero el primer armónico, sino puedo generar armónicos de orden superior. Entonces, si lo que hago es a un medio, por ejemplo, gaseoso, un gas un jet de gases nobles, por ejemplo, de argón, de criptón, ¿sí? Y enfoco un haz de pulsos breves de femtosegundos, voy a tener aquí un montonal de intensidad, perdón, de potencia. Piensen, bueno, sí, de intensidad también. Piensen en la potencia que se tiene si tienen un joule en un pulso de un femtosegundo. Es una cantidad muy grande de potencia y esto da lugar a la generación de armónicos, pero no nada más de el siguiente armónico o de unos cuantos armónicos, sino van a poder llegar hasta armónicos. Se puede mostrar que en este caso son impares, armónicos que van 17, 18, 20, perdón, 17, 19, 21, ¿sí? Si los pulsos no son tan breves, si son muy breves se consiguen poquitos armónicos, pero si son de 30 femtosegundos más o menos, se consiguen armónicos en donde, fíjense importante, la longitud de onda se acortó muchísimo, pues sí, tengo 19, 20, 21 veces la longitud de onda, perdón, la frecuencia de el pulso que estoy usando, que usualmente son el infrarrojo, vamos a pensar en una micra. Entonces, si dividen una micra entre 20 o entre 25, van a conseguir longitudes de onda pequeñas. Esto ya corresponde o al ultravioleta o a rayos X. Y esto se vuelve todavía más eficiente si en lugar de usar un jet usan un capilar. Para confinar a los átomos y entonces tienen en este sistema, pueden generar todavía mejor estos armónicos de orden superior. Bueno, si suman ahora estos armónicos, ¿sí? Que duran, los pulsos para generar los armónicos duran femtosegundos y si hacen la interferencia de estos pulsos o si hacen el análisis de estos pulsos de armónicos de orden superior, lo que van a encontrar es que están produciendo pulsos de atosegundos. Entonces, les recuerdo, femtos es 10 a la menos 15 segundos, atosegundos es la suma de armónicos de femtosegundos y atosegundos son 10 a la menos 18 segundos. Y entonces otra vez estoy produciendo estos pulsos. Obviamente la longitud de onda es más cortita y entonces estamos hablando ya en la región de rayos X. Esto se lleva produciendo ya más de 20 años, los pulsos de atosegundos. Entonces, por ejemplo, les pongo esto que está tomado aquí es una transparencia, una lámina de una presentación de esta investigadora francesa, Anne Lullier, que de una conferencia que presentó en 2011 en Lund y que está en línea, de ahí lo tomé, pues,
¿sí? Entonces podemos generar con pulsos de femtos, podemos generar pulsitos de atos, ¿sí? Y esos pulsos, de hecho, hay un modelo muy interesante de cómo es que se logra, les recuerdo, en este tipo de sistemas donde tengo un pulso de femtos y lo enfoco sobre un jet, un chorro de gas formado por átomos, por ejemplo, de gases nobles. Y entonces el modelo de generación de atosegundos es que cuando tengo mi pulso de luz, por ejemplo el rojo, ¿sí? Que está aquí, ese pulso de luz es suficientemente intenso, el campo eléctrico es suficientemente intenso como para arrancar un electrón de mi átomo. Entonces el electrón sale del átomo, pero le da tiempo, en lo que está saliendo el electrón, le da tiempo al campo eléctrico de cambiar de signo y cuando cambia de signo, el campo eléctrico es tan intenso en mi pulso de femtosegundos que regresa al electrón y lo hace chocar de regreso con el átomo. Esto da lugar a esta aceleración brutal, porque es una aceleración muy grande que siente este electrón, y esta colisión hace que se genere el pulso de atosegundos en este tiempo. Les recuerdo, esto mide femtosegundos, ¿ok? El ancho del pulso. Entonces, ir y regresar un ciclo es menos de un femtosegundo. Y esto da lugar entonces a la emisión por aceleración de la carga eléctrica, algo que vamos a ver más adelante, da lugar a la emisión de luz de un pulso de atosegundos. Y esto ocurre, pues bueno, si tengo una componente seno, por ejemplo, cuando está en rojo, que da lugar a una serie de pulsos, o en coseno, por ejemplo, en el que se da un solo pulso de atosegundos. Y interesante, se puede observar todo este proceso si yo estudio la energía de los electrones que se arrancan, por ejemplo, de un medio con la presencia de los dos pulsos, el de atosegundos y el de femtosegundos, porque puedo ver que para el pulso de atosegundos, si le agrego el de femtosegundos, eso va a hacer que se acelere o desaceleren los electrones cuando los arranco de un medio molecular o un medio atómico. Entonces, midiendo la energía de los electrones que salen de un medio molecular o electrónico, puedo hacer un estudio del campo eléctrico. Entonces, en algún momento algún colega decía, es que ustedes han visto un campo eléctrico. Sí, sí, lo hemos visto. Aquí está el campo eléctrico de la luz haciendo las oscilaciones. Entonces, esto que decíamos al principio de esta sección, de este capítulo, que no podíamos medir las oscilaciones rápidas, bueno, es cierto porque la mayoría de nuestros aparatos no son tan finos como para medir estas oscilaciones. Sin embargo, con esta generación de atosegundos, con pulsos breves de luz y con instrumentación bastante sofisticada, sí puedo medir la amplitud de la onda, no nada más la intensidad, no nada más el cuadrado. Entonces, con esto, sin que sea una presentación detallada, esto es un tema de investigación reciente, se están haciendo avances, de hecho, no me sorprendería nada que a los que han propuesto esto, al que propuso este modelo, por ejemplo, pronto, en los siguientes 10 años, lo mencionen como candidato y muy probablemente reciba el premio Nobel por esta explicación de la generación de pulsos de atosegundos. Entonces, esto es más que nada para despertar su curiosidad y para que se den cuenta de que este tema de superposición de ondas da lugar a aplicaciones que siguen siendo motivo de investigación en este momento. Entonces, con esto déjenme concluir esta presentación.